Muy bien. Bien. Sobre el tema, entonces, plano de lenguaje, ¿quién fue quien estableció esta definición? Quien dio la definición de plano de lenguaje fue un lingüista suizo llamado Ferdinand Saussure. Saussure. Saussure es considerado el padre de la lingüística. ¿Ya? Fue quien inició los estudios de la lingüística y su posterior desarrollo también. Más o menos estamos hablando del siglo XX. ¿Ya? Y fue él quien dio esta definición de planos del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando él se refiere a planos del lenguaje, él dice que los planos del lenguaje son dos: la lengua y el habla. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien, ahí está, por ejemplo, Ferdinand Saussure, ¿no? Y dice acá, según el lingüista Ferdinand Saussure, el lenguaje tiene un lado individual. Habla, pero también tiene un lado social, que es lengua. Y no se puede concebir el uno sin el otro. Claro, porque, o sea, entre los dos, tanto entre el habla y la lengua, hay una relación que no se puede disolver. Es como una hoja, por ejemplo. Tienes una hoja y la hoja tiene anverso y reverso. Esa relación no se puede disolver. No se puede separar el anverso del reverso de la hoja. Al igual si tuvieras una moneda, tienes la cara y el sello. ¿Esa relación se puede disolver? Tampoco. Así dice Ferdinand Saussure con respecto a la lengua y el habla. Es una relación indisoluble. No se puede disolver. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces ya saben, no lo olviden, ¿ah? Ferdinand Saussure fue quien estableció este concepto de los planos del lenguaje. ¿Ya? A ver. Acá dice, el lenguaje, sus planos y niveles. Muy bien, entonces los planos del lenguaje, dice acá. El lenguaje está constituido por dos planos: lengua y habla. Fue Saussure quien estableció su distinción. Correcto, Ferdinand Saussure. Vamos a definir acá lo que dice lengua. Bien, lengua. Este sistema de signos vocálicos arbitrarios utilizados por una comunidad lingüística para interrelacionarse, o sea, para comunicarse. Bien, entonces chicos, ¿cuál es nuestra lengua? Nuestra lengua es el Ya, correcto, muy bien. Ahora mira, ¿por qué dice que nuestra lengua es un sistema? Dice que es un sistema porque presenta un alfabeto, presenta un abecedario. ¿Y en el abecedario qué encontramos? En el abecedario o alfabeto encontramos signos gráficos. Signos gráficos que son las vocales y las consonantes, que son las unidades menores. Y estas unidades menores se pueden agrupar o articular en unidades mayores, que son las palabras, ¿no? Por eso es todo un sistema, ¿no? Ahora, luego dice, claro, ¿y quiénes utilizan esto? ¿Quiénes utilizan la lengua? Dice, una comunidad lingüística. Claro, no solamente yo, ni solo ustedes, sino toda una comunidad de hablantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comunicarse.
de interrelacionarse, de interactuar unos con otros, porque el hombre siempre va a tener esa necesidad de comunicarse, porque es un ser sociable por naturaleza, ¿no? Ahora, dice acá, habla. El habla, dice, es el uso individual de la lengua por parte del hablante. El uso individual de la lengua. La lengua es un sistema de signos. Acá lo vimos acá. La lengua es un sistema de signos. Entonces, el habla, ¿qué cosa es? Es el uso de la lengua, o sea, es el uso del sistema de signos. O sea, el habla lo podemos decir así como que es la realización de la lengua. Es la materialización de la lengua. Eso es el habla, entonces. ¿Ya? Ahora, pero dice por parte del hablante. Por parte del hablante. Correcto. ¿Qué significa esto? Que cada persona tiene una manera diferente y peculiar para hablar. Por ejemplo, a ver, una persona que se dedica a un oficio. ¿Quién es una persona que se dedica a un oficio? Es una persona que vive el día a día, ¿no? Es una persona que si no trabaja en un día, él y su familia no comen ese día. Una persona que se dedica a un oficio, por ejemplo, un gasfitero, un jardinero, un pescador. Él o esas personas tienen una forma peculiar de hablar. Tienen un habla determinado. Tienen una forma, digamos, para usar su lengua. Una forma determinada. Y yo te pregunto, el habla de un pescador, el habla de un jardinero, ¿será igual al habla de un médico? No. No, No. correcto, no es No. igual al habla de un médico. No. Porque un médico ha estudiado, bueno, se ha formado, se ha instruido en una universidad, 9 años, la carrera de medicina. Entonces, él, lógicamente, que va a tener un habla en función a lo que ha estudiado, a lo que se ha preparado. Es por eso que a veces cuando vamos, por ejemplo, a una clínica, a un hospital, y a veces ni siquiera entendemos lo que el médico nos escribe. ¿No? No entendemos. Y lo que habla a veces cuando te habla y en su jerga médica, ¿no? Porque cada profesional tiene una jerga, ¿no? Médica, en este caso el doctor, no lo comprendemos. ¿Te das cuenta? Igualmente un abogado. Un abogado tiene una jerga jurídica. ¿Te das cuenta? O sea que totalmente diferente va a ser el habla entonces de un abogado, de un médico, de una persona que tiene un oficio, un jardinero, ¿no? Es diferente. E incluso también el habla de un niño es diferente al habla de un adulto. ¿Te das cuenta? O sea, por eso dice que el habla es individual, es por cada persona. Cada persona tiene una forma peculiar de hablar. ¿Ya? Eso es el habla. Bien. A ver. Vamos a ver el siguiente diapositiva. Acá está. Dice características del habla y la lengua. ¿Ya? Acá, vamos a analizar primero la lengua. La lengua. La lengua es el sistema de signos. ¿Ya? Porque dice que la lengua es social. Se utiliza para relacionarse con los demás. Claro. Es social. Porque, ¿cuándo utilizo yo mi lengua? Cuando tengo la necesidad de comunicarme. Y cuando yo me comunico, interactúo con otras personas. Y las personas, ¿qué vienen a hacer? El conjunto de personas vienen a ser la sociedad. Por eso es social. ¿Te das cuenta?
porque me permite la lengua, a través de la lengua, yo me comunico, interactúo con otras personas. Entonces, ahí justamente la característica, ¿no?, social de la lengua. Se utiliza para relacionarse con los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre, lo que pasa es que el hombre, por naturaleza, es un ser sociable. El hombre no puede vivir aislado, no puede vivir solo. Necesita de otras personas, necesita de relacionarse con otras personas, formar vínculos con otras personas, ya sea el vínculo familiar, el vínculo laboral, el vínculo de los amigos, el vínculo amical. ¿Te das cuenta? Porque es un ser sociable por naturaleza. Porque un hombre que vive solo, aislado, se trunca, se estanca, no sobresale. Entonces el hombre es sociable, ¿no?, por naturaleza. Bien. Luego acá dice la lengua, también otra de sus características es que es teórico. Teórico. Para su aprendizaje se somete a reglas. Claro, por ejemplo, el idioma castellano, nuestro idioma, ¿no? Nuestro idioma castellano, que tiene un buen número de hablantes en el mundo. Es uno de los idiomas más hablados, ¿no? En toda Hispanoamérica, en España. Pero para su aprendizaje, porque cuando llevamos el curso de comunicación, lo que hacemos es aprender a usar correctamente nuestro idioma. Para su aprendizaje tenemos que respetar ciertas reglas. Acá dice, para su aprendizaje se somete a reglas. Es teórico porque tiene reglas, tiene normas. Queremos cumplir, queremos respetar. Por ejemplo, a ver, ¿qué normas? Por ejemplo, el uso de las mayúsculas. Ustedes ya lo conocen, a iniciar un escrito, los nombres propios, después del punto seguido y el punto y aparte, en una cita textual. Pero no es la única regla. Las reglas de tildación. La rayita oblicua, ¿no? El uso de las agudas, las graves o llanas, las esdrújulas, las sobresdrújulas, los hiatos, los diptongos, reglas de tildación. Las reglas con respecto al uso de las consonantes. Cuando se escribe con V, cuando con D, cuando con S, con C, con Z. ¿Te das cuenta? O sea que, por eso nuestro idioma, por eso la lengua, es teórico. Ahí está, clarito, como el agua. ¿Ya? Luego dice que la lengua es psíquica. Psíquica. Todo conocimiento, toda información que nosotros adquirimos, se almacena, ¿dónde? Se almacena aquí, en el cerebro, en la mente. ¿Y qué cosa es la lengua? La lengua, nuestra lengua, el castellano, es una información, es un sistema, que tiene su asiento acá, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Por eso es mental. ¿Correcto? Acá se almacena toda esa información en nuestra computadora acá, toda esa información de la lengua. Por eso la lengua es psíquica. Se almacena en nuestro cerebro, nuestra mente. Es abstracta, es mental. Así como todo conocimiento. Por ejemplo, conocimientos que tengan de biología, matemáticas, siempre van a tener su asiento en el cerebro, en la mente. ¿Ya? Ahí está. Por eso es psíquica. Luego dice que la lengua es un código. Es un código. Claro, es un sistema de signos. Signos gráficos, las vocales, las consonantes. Por ejemplo, cuando trabajamos el tema de comunicación, y yo digo, por ejemplo, Juan le dice a Ana,
que la espere en el parque. Entonces, ahí se están comunicando Juan y Ana. ¿Pero qué código utilizan? El emisor, Juan, el receptor, Ana. ¿Y el código cuál es? Onda sonora. La lengua. Mm. En este caso, el caste. Ya no. Ese es el código. ¿Te das cuenta? Por eso, nuestra lengua es el código más importante que el hombre utiliza para comunicarse es la lengua. ¿Ya? Ya sea de manera verbal que también se puede decir que es oral, verbal u oral, ¿no? Que es lo mismo, o sea, hablada, pero también de manera escrita, ¿te das cuenta? ¿Ya? Por eso es un código, ahí está claro, ¿ya? ¿Y por qué es convencional? Es un sistema de signos convencionales, convencionales. ¿Por qué será convencional? Es convencional porque su uso no es por un capricho, no es porque yo solamente lo uso, por capricho mío ni por capricho de ustedes, sino porque su uso es producto de un acuerdo de toda la comunidad de hablantes. ¿Te das cuenta? Por eso es convencional. Porque toda la comunidad de hablantes lo utiliza. Hace ejercicio de su lengua para poder comunicarse. ¿Ya? Ahora dice acá, variable. ¿La lengua puede variar con el tiempo? Sí. La lengua sí puede variar con el tiempo. Puede cambiar. Pero en un, digamos, en un periodo largo de tiempo. En un periodo largo de tiempo sí puede cambiar la lengua. O sea, estamos hablando de un siglo, tal vez 100 años. ¿No? Ya para eso no estaremos nosotros, 100 años, 200 años. Sí puede variar, sí puede cambiar la lengua. ¿Ya? Pero en un periodo corto de tiempo, mañana, la próxima semana, el próximo mes, no. En un periodo corto de tiempo, no. ¿Ya? Por ejemplo, sí puede cambiar. A ver, le doy unos ejemplos de cómo, por ejemplo, anteriormente había, por ejemplo, creo que hace ya 3 años que ha fallecido el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas, cuando él hablaba, decía cosas sin sentido. O sea, hablaba, pero no se le comprendía, no se le entendía. Entonces, de ahí justamente por su nombre, Cantinflas, y por la forma como hablaba, cómo manifestaba sus mensajes, que eran confusos, viene la palabra de Cantinflas, cantinflear. Cantinflear. Mira, entonces, ¿cómo se incorpora una nueva palabra? Y al incorporarse una nueva palabra, y hay una variación. O también, por ejemplo, ustedes cuando están, por ejemplo, en la clase de computación, y siempre están, por ejemplo, activando comandos, ¿no? Y le dan clic a un comando. Entonces, producto de esa situación que se ha hecho ya cotidiana, que es algo ya diario, común, de hacer clic a un comando, surge la palabra clicar. ¿Mm? Por ejemplo, también de la palabra chusma, que le decía aquí con Ramón, surgió la palabra chusmear, ¿no? Que es una persona indiscreta, que actúa con malicia. Entonces, mira, ¿no? Son cambios, son modificaciones. Si algo se incorpora al diccionario de la Real Academia de Lengua Española, porque ahí está variando. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los pronombres demostrativos? Este, ese, aquel. Yo digo, por ejemplo, este desarrolló su tarea. Aquel no vino a clases. Estos pronombres, este, ese, aquel, anteriormente se tildaban, llevaban tilde. Y ustedes pueden inclusive revisar en internet,
a veces tú pones ahí pronombres demostrativos y te sale ahí en internet con tilde. Y el alumno piensa que sí es correcto, está actualizado, ¿no? Pero está mal. Esa página no se ha actualizado, porque ya las tildes en estos pronombres se han omitido, se han dejado de lado ya. Ya se dejaron de lado. Ya no se coloca tilde a estos pronombres. ¿Te das cuenta? Entonces, también ahí hay una variación. Ha variado. Entonces, sí, como te digo, la lengua puede variar, puede cambiar, ¿no? Pero en un periodo largo de tiempo. Ahí está, variable. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el otro plano del lenguaje, que es el habla. Acá dice, habla. Vamos a analizarlo. El habla es individual. Claro, el habla es el uso individual de cada persona. Es una manera peculiar de hablar de cada persona. Cada persona lo manifiesta de diversa manera. Correcto. Así es, ¿no? Como ya les había dicho anteriormente, ¿no? Hay factores que influyen en el habla. ¿Por qué unas personas hablan de determinada manera diferente a las otras personas? Por ejemplo, puede ser el factor cultural. Las personas instruidas, las personas formadas, que tienen una formación académica, que se han roto las pestañas en una universidad, van a tener una determinada habla. Las personas que se dedican a un oficio porque tal vez no han tenido la oportunidad de poder costear una carrera, porque no han tenido los recursos económicos. Gente muy inteligente a veces no puede salir adelante porque no tiene los recursos económicos, entonces como no puede estudiar, se dedica a un oficio, ¿no? A una actividad del día a día. Por ejemplo, ¿no? Pescadores, ¿no? Jardineros, grafiteros, ¿no? Y todo tipo de trabajo, ¿no? Que conlleve un oficio, ¿ya? Ahora, o sea que por ese lado, también el aspecto económico influye en la manera individual de hablar, el aspecto económico, ¿no? Hay personas pudientes, que pueden costear estudios, que tienen economía, pero hay personas que no, que viven en la pobreza. Hay personas que los 11 o 12 años de estudio, desde el inicial hasta la secundaria, lo hacen en colegios del Estado, con muchas limitaciones, con muchas privaciones. O sea que el factor económico también es importante. O sea que y cuando acaban sus estudios en secundaria, en un colegio estatal, no pueden costear una carrera universitaria. ¿Te das cuenta? Entonces se dedican a un oficio. O sea que son factores que justamente van a generar o van a condicionar la forma de hablar de cada persona. Factores sociales, económicos, culturales. ¿Ya? Entonces el habla es individual, ¿no? Un niño de 10 años habla de una manera determinada, diferente a un adulto, ¿no? Cada individuo habla de diferentes formas, de manera muy peculiar. Por eso es individual. Luego dice acá, el habla es práctica. El habla se hace, se efectúa. Claro, porque el habla, ¿qué cosa es el habla? El habla el habla es la realización de la lengua. Ese es el habla, ¿no? O sea que el habla es cuando yo uso mi sistema de signos. El sistema de signos de la lengua. Es el uso del sistema de signos. Entonces, ¿cuándo hago uso del habla?
cuando tengo la necesidad de comunicarme. Por ejemplo, me levanto 7 de la mañana. Ustedes, por ejemplo, y saludan a su papá. Papá, buenos días. ¿No? Hay una necesidad de comunicarse. Entonces, cuando hay una necesidad de comunicarse, usas el habla. Por eso es algo práctico. Es práctica, dice. Cuando tienes la necesidad de comunicarte con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, con tus maestros, ¿no? Entonces, cuando hay necesidad de comunicarse, hacemos uso del habla. Por eso el habla es práctica. Es la realización de la lengua. En el momento en que lo requeramos. ¿Ya? Bien. Luego dice que el habla es psicofísica. Psicofísica. Claro, es psicofísica. ¿Por qué psicofísica? Dijimos que, a ver, un poquito retrocediendo un poquito, dijimos que la lengua es psíquica, porque la información de nuestra lengua se almacena en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y el habla es psico, claro, psico, por la lengua, psíquica, y física, ¿por qué? Física porque cuando hacemos uso del habla, nosotros, ¿qué hacemos? Pronunciamos, verbalizamos, verbalizamos. Entonces, nuestro receptor, ¿qué cosa hace? Capta el sonido a través de la audición. Ya se hace algo físico. ¿Te das cuenta? Acá dice, utiliza el código, claro, y lo verbaliza. Por eso es psico, porque utiliza el código psico de psíquica y física, psico de psíquica, de acá, y física porque lo verbaliza. ¿Mm? Porque lo verbaliza. Por eso el habla es psicofísica. ¿Ya? Ahora, acá dice, usa el código. Claro, porque la finalidad es comunicarse, ¿no? Así es. Cada vez, por ejemplo, que nosotros tengamos necesidad de transmitir un mensaje, una información, vamos a usar el código. Vamos a hacer uso del código. Muy similar a lo que es práctica, acá. Práctica y usa el código. Casi semejantes, similares. Y dice que es efímera, es pasajera. El habla es pasajera, es efímera. ¿Ya? Correcto. Por ejemplo, analizando en una persona. Ustedes, por ejemplo, a los 5 años, cuando estaban, por ejemplo, en el colegio inicial, hablaban de una manera determinada. Tenían una forma peculiar de hablar. Ahora que son adolescentes, que ya están en cuarto, quinto de secundaria, ya no van a hablar, pues, como hablaban cuando tenían 5 años. Ahora tienen otra manera diferente de hablar. O sea, es efímera, ¿no? Es efímera, es pasajera. ¿Te das cuenta? El habla, ¿ya? Además, también se puede dar el carácter efímero porque solamente hacemos uso del habla porque en el momento de que tengamos la necesidad de comunicar algo, ahí la utilizamos. Pero no todo el tiempo estamos hablando. Ustedes, por ejemplo, ahora están escuchando, no están hablando, ¿no? Quien habla soy yo. Eso es pasajero. Ahí está su naturaleza efímera, ¿ya? Bien, entonces, chicos, hemos visto las características de la lengua y las características del habla, ¿ya? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Dice variantes de la lengua. Ya. Variantes de la lengua. Vamos a ver las variantes de la lengua. Dice dialectos. Dialectos, dice acá. A ver, una variante de la lengua es el dialecto.
Cuando hablamos de dialectos, hablamos de la variante llamada diatópica. Acá está. Con el cursor estoy señalando, miren. Acá lo señalo con el cursor. Cuando hablamos de dialectos, hablamos de una variante de tipo diatópica. ¿Qué son los dialectos? Son cada una de las formas específicas de hablar un idioma. Es la variación regional, del uso de una lengua. Es una variante diatópica. Ah, ya, es la variación regional del uso de una lengua. Por ejemplo, en un país como el Perú, el Perú tiene una gran extensión geográfica. El Perú tiene regiones, costa, tiene sierra, tiene selva. Pero ya sea en la costa, en la sierra y en la selva, hablamos un mismo idioma, el castellano. El idioma es único, el castellano. Sin embargo, en la selva hablan el castellano de una manera. En la sierra también. Para hablar el castellano, ¿no? Lo desarrollan de otra manera, pero la misma lengua. Y en la costa también. Hablamos el castellano de otra forma. ¿Y por qué se dan esas formas diferentes? Esas variaciones regionales con respecto al uso de la lengua. Justamente por la geografía, por la región, ¿ya? Por la geografía y por la región. Por eso es un dialecto. Por eso es un dialecto. Ahora, dice acá, este dialecto puede presentar los siguientes aspectos. Vamos a ver qué aspectos puede presentar el dialecto. Por ejemplo, ¿qué variantes? ¿Qué variantes? El fonético. Fonético viene de sonidos. Está relacionado con la pronunciación y entonación. O sea que la pronunciación o entonación de palabras o de oraciones es diferente en algunas regiones, ya sea en la selva o con respecto a la costa. Se pronuncia de diferente manera. Por ejemplo, en la selva dicen la fuana o el fuan, ¿no? Refiriéndose a Juan. Mientras que en la costa decimos señora Juana. O sea, mira, es una pronunciación diferente. La entonación es diferente, ¿no? Por eso fonético, con respecto al sonido, a la pronunciación. Por ejemplo, Pedrito, el tiempo sí va a llover. O sea, claro, o sea, mira su forma de pronunciar, de entonar. Diferente, pues, como decíamos, por ejemplo, acá, ¿no? Acá podemos decir, eh, Pedro, el tiempo manifiesta que hoy día va a haber lluvia. Entonces, es diferente. La entonación, la pronunciación, ¿no? Entonces, esta es una variante. Este es un tipo de dialecto, pero de la variante llamado fonético, con respecto a la pronunciación o entonación. ¿Ya? A ver, del tipo léxico. Cuando hablamos de léxico nos referimos a lo que son los vocablos, las palabras. Dice diferentes palabras para referirse a un solo significado. Por ejemplo, acá tenemos el significado niño. Niño. Y miren cómo en los diferentes países o regiones, para referirse a este significado, niño, utilizamos diferentes palabras o vocablos. ¿Cómo se dan estas variantes? Por ejemplo, en la selva, ¿qué palabra utilizan para el significado niño? Guambrillo, en Ucayali. En Ucayali dicen guambrillo.
Mira esa palabra. En Piura. En Piura, ¿con qué palabras se refieren al significado niño? Se refieren, ahí la palabra utilizada es churre. Churre. Mira cómo cambia. En Venezuela. En Venezuela, para referirse al niño, utilizan la palabra chamo. En México, ¿no? El programa que siempre veíamos, ¿no? Para referirse al niño utilizamos la palabra chavo. En España, chaval. Chaval. En Chile, a niño, la palabra que utilizan para referirse al significado niño es cabrito. Claro, acá sería, acá uno, si te dicen, si dijeran esa palabra, acá es una ofensa, ¿no? Pero allá no, allá para referirse al niño utilizan esta palabra. Y acá en Lima utilizan bastante lo que es la palabra chiquillo. Acá en Lima. ¿Te das cuenta? Mira cómo utilizan palabras diferentes, vocablos diferentes, para referirse a un mismo significado, niño. ¿Está? Es una variante de tipo léxico. Léxico. Luego también, por ejemplo, está la variante de tipo morfológico. Morfológico. A ver. Una pregunta. Cuando hablamos de morfológico, estamos hablando de los morfemas. Morfemas. No sé si se acuerdan. Los morfemas son los elementos que conforman la palabra. O sea, la palabra tiene elementos. Estos elementos son los morfemas. El morfema raíz o lexema. Los morfemas prefijos y los morfemas sufijos. Los prefijos que están delante de la raíz y los sufijos los que están detrás de la raíz. ¿Ya? Entonces, esta variación se da con respecto al uso de los morfemas. Hay una variación con respecto al uso de morfemas. Por ejemplo, acá en Perú, para referirnos al diminutivo de pan, decimos pancito. Pancito. Mira, acá está el morfema raíz pan. Pan es la raíz o lexema. Y utiliza cito, lo que está detrás de la raíz, citos, que está detrás de pan, cito, es un sufijo. O sea que acá en Perú utilizamos este morfema llamado sufijo, cito, para referirse, ¿no?, al diminutivo de pan. Miren, este morfema. Allá en Venezuela ya no utilizan el morfema cito, sino utilizan el morfema cico. Dicen pancico. Pancico. En Venezuela. Mira, ¿cómo cambia? En este caso, cambia el sufijo. El morfema llamado sufijo cambia. Y en España dicen panecillo. Cambió el morfema. Sillo. Entonces también hay variantes con respecto al uso de los morfemas, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, una variante de tipo morfológico. Bien. Otra variante de tipo semántico. Semántico. Una misma palabra expresa diferentes significados. Una misma palabra. Ya. A ver, por ejemplo, tenemos la palabra piña. Porque cuando decimos semántico hablamos de los significados, de las acepciones de una palabra. Pero una misma palabra puede presentar diferentes significados. Mira, por ejemplo, piña.
En Perú, piña significa, ¿qué cosa? Fruta, ¿no? Es una fruta cítrica, tiene abundante vitamina C. ¿Ya? En Argentina, ¿qué significa piña? Dice, oye, cuidado porque te meto una piña. Piña significa puñete. ¿Ah? Piña significa puñete. O sea que si vas a Argentina y te dicen, te doy una piña, no vas a pensar que te va a dar una fruta. Y tú no le dices, ya, dame. No. Ahí en Argentina piña significa puñete. En Salamanca, que es una ciudad que está entre León y Castilla, Salamanca, piña significa cresta de pavo. Aquel animalito que lo consumimos bastante en Navidad, su cresta. A esa cresta se refieren el significado piña. ¿Te das cuenta? ¿Cómo varía? A esta variación del significado es una variación de tipo semántico. Tenemos también una variación de tipo sintáctico. Cuando hablamos de sintáctico, nos referimos, por ejemplo, a lo que es la oración. El sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. Entonces, ¿qué cosa dice variación en la estructura de la frase u oración? Sintáctico. Aquí lo que va a suceder es que se va a romper el orden lógico. Se va a alterar el orden lógico de las palabras en la oración. Porque sabes tú que la oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo, tiene un orden. Pero en esta variación sintáctica ese orden se rompe. Por ejemplo, acá, mira, dice, de la María, su tía buena había sido. ¿Te das cuenta? Mira, cómo se ha roto ese orden, ¿no? Se ha roto el orden sintáctico de la oración. No mantiene un orden. Se ha alterado el orden lógico de las palabras, se ha alterado. ¿Mm? ¿Cuál sería el orden ahí? ¿Quién me dice a ver cuál sería el orden? Buena había sido su tía de la María. ¿Ya? Su tía de la María había sido buena, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces son las variantes, esta variante de la lengua, todas estas variantes, estos aspectos fonético, léxico, morfológico, semántico, sintáctico, corresponden a esta variante de la lengua llamada dialecto. Es una variante de tipo diatópica. Diatópica. Vamos a ver a la otra diapositiva. Otra variante de la lengua, así como ya hemos visto el dialecto, es el sociolecto. Sociolecto. ¿Qué cosa es el sociolecto? Es la variación de la lengua. También es una variación. Debido a los aspectos socioeconómicos, aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos culturales. Dice, es la variante diastrática. También se le llama así, variante diastrática. Diastrática. O sea que los factores que intervienen acá son el social, el económico y el cultural, para que se dé esta variación de la lengua. Vamos a ver qué niveles presenta pues el sociolecto. Dice el nivel superestándar. El nivel superestándar.
Es de uso científico, filosófico y literario. Ya. Claro, cuando el superestándar es el más alto nivel con respecto al uso de la lengua. Es el más alto nivel. ¿Quiénes dominan este nivel, el superestándar? El superestándar es dominado por personas muy cultas con respecto al uso de la lengua. Estamos hablando de los escritores, de los literatos. Por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura peruano, nacionalizado español, Mario Vargas Llosa. Lo que pasa es que cuando ellos hablan, supongamos en una reunión, ¿no?, con otras personas, ellos crean belleza a través de la palabra. Le dan un sentido estético a las palabras, a las oraciones. ¿Te das cuenta? Esto lo podemos justamente nosotros notar bien claro, por ejemplo, en los poemas, en las novelas, en los dramas. Ellos crean mundos de ficción, nos presentan unos universos desconocidos. Es por eso que muchas veces cuando los escritores, los literatos hablan, las personas no los comprenden, no los entienden. Inclusive piensan que están locos, que han perdido la cordura. ¿Te das cuenta? Porque tienen un alto nivel, ¿no?, referente al uso de su lengua, el superestándar, ¿no? A ver, por ejemplo, acá dice, ¿no? ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte? Te amé sin verte. Y tal vez sin recuerdo. Sin reconocer tu mirada. Sin mirarte. Centaura. En regiones contrarias. En un mediodía quemante. Mira, ¿quién solamente se puede expresar de esa manera? ¿Quién? ¿Quién puede crear belleza a través de la palabra? ¿Quién puede crear arte a través de la palabra? Los escritores, los literatos, ellos. Por eso, su lengua se encuentra en el nivel súper estándar. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el otro nivel, el nivel estándar. Acá está, el estándar. Dice, es de uso profesional. Allá, de uso profesional. Entonces, ¿quiénes lo utilizan el nivel estándar? El nivel estándar, entonces, es como una lengua culta, ¿sí? Es una lengua culta. Son jergas de los profesionales. El abogado, por ejemplo, tiene una jerga jurídica. ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, cuando, ahora que están de moda los juicios de Odebrecht, cuando el fiscal hace uso de la palabra, el abogado defensor hace uso de la palabra, ¿no te has dado cuenta cómo utilizan una jerga jurídica? ¿Ah? Es un lenguaje culto. Los médicos, como ya te había dicho, que incluso cuando escriben no los entiendes, cuando hablan también, una jerga propia del médico, del galeno, porque personas que se han preparado, se han instruido, se han formado, son profesionales y tienen una jerga en función a lo que han estudiado, una jerga profesional. Entonces, la lengua culta, la lengua profesional, corresponde a este nivel, al nivel estándar. ¿Ya? Pero también está en el nivel estándar, se encuentra la lengua coloquial. La lengua coloquial, que también es llamada familiar. Son sinónimos, coloquial o familiar. Claro, que se da en el entorno del hogar, ¿no? En ese ambiente del hogar. Aquella que se practica con papá, con mamá, con los hermanos, donde prima el sentimiento,
la emoción, el cariño, el afecto, donde hay un grado de confianza para hablar, de seguridad para hablar, para manifestarnos, para expresarnos. Por ejemplo, ¿no? Carlitos, pasa, hijito, ya es hora de almorzar. Ven, papito. ¿No? Mira, cómo se manifiesta, ¿no? Esta lengua coloquial o familiar. Y esta lengua coloquial o familiar también se encuentra dentro de este nivel, del nivel estándar. ¿Ya? Acá un ejemplo. Ya, hijito, pero siéntate a la mesa, ¿no? Siempre, ¿no? Ahí está. Luego tenemos el otro nivel, el nivel subestándar. A ver, dice, el nivel subestándar es el nivel más bajo. Es el nivel más bajo referente al uso de la lengua. Dice, corresponde a los estratos incultos. Corresponde a los estratos incultos, o sea, la lengua popular. O sea que, ¿quiénes utilizan este tipo, quiénes se encuentran dentro de este rango del nivel subestándar? Los estratos incultos, aquellas personas que se dedican a un oficio, ¿no? A un oficio, ¿no? Los que viven el día a día, los que viven el día a día, ¿no? Si no, ese día no comen, tienen que trabajar día a día, un oficio. Gasfiteros, ambulantes, ¿no? Pescadores, ellos. Y ya les había dicho de que, pues, claro, son personas hábiles, son personas inteligentes, pero posiblemente que por situaciones X no han estudiado, no se han instruido, no se han formado. Entonces, manejan una lengua popular. ¿Ya? Son, claro, son poco instruidos. Sus expresiones son populares. Son populares. Pero también está la lengua vulgar. La lengua vulgar. Y cuando hablamos de la lengua vulgar, hablamos de las jergas. De las jergas. ¿Dónde nacen las jergas? Las jergas nacen en las cárceles, en la prisión. Ahí donde la gente está, debido a que han cometido un delito, están purgando una pena, ahí están privados de libertad, ahí en una celda. Ahí, justamente, en los penales nacen las jergas. ¿Por qué? Nacen como un tipo de código que solamente lo manejan los presos, los reos. Es un código que ellos utilizan y que lo hacen en función para que los policías o el comisario no puedan entender, no puedan comprender lo que estos hablan. ¿Mm? Por eso las jergas nacen en el ámbito delincuencial, en el mundo del AMPA. Ahí nacen las jergas, un lenguaje vulgar. Y cuando los prisioneros, los reos, salen de la prisión, ya son libres, salen a la sociedad, utilizan sus jergas. ¿Y quiénes captan estas jergas? Los jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes captan estas jergas. Piensan que es una moda y hablan con jergas, ¿no? Entonces, ahí está justamente el lenguaje vulgar, las jergas. Acá algunos ejemplos, ¿no? Taba, lompa, mica, choclona, formas de hablar. Dice acá, lo agarraron del horno. Claro, lorna, ¿no? Porque a los primerizos que llegan a las casas le dicen lornas, ¿no? Abusan todos de ellos, ¿no? Lo agarraron del horno.
Mira acá cómo habla. Está chévere, mi lompa. Mira, mira cómo habla. ¿Te das cuenta? Ese es el lenguaje vulgar. Entonces, tanto la lengua popular como la lengua vulgar se encuentran en este nivel. En el nivel subestándar. ¿Ya? Entonces, eso es el sociolecto. El sociolecto está determinado por factores sociales, económicos y culturales. Entonces se llama también la variante diastrática. Bien, a ver, vamos a ver qué sigue. Aplicación, dice. A ver, dice ahí la aplicación. A ver, chicos, ¿observan ahí las preguntas? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. muy bien. Ya. Sí. Correcto. Entonces, a ver, vamos a resolver, vamos a resolver esta actividad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que habían 50 preguntas. O sea, solamente me han salido 8. Ya. A ver, dice. Ay, Ya, a ver, vamos a aplicar entonces todo lo que de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿ya? El sociolecto. ¿Cómo es definido el sociolecto, muchachos? Díganme. variante. Como una variante diastrática. Diastrática. Correcto. El sociolecto es definido como una variante diastrática. Muy bien. La respuesta entonces es la respuesta es la D. Ahí está, ¿no? Sociolecto, variante diastrática. Ahí está. Toda esta información que hemos desarrollado, todo esto, chicos, lo voy a bajar al Cubicol, ya va a estar ahí en el Cubicol para que ustedes puedan verlo, si desean repasarlo, ya todo, ya, desde inicio hasta el final. Todo va a estar ahí colgado. Bien, la siguiente pregunta. La lengua es porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. Teórica. Claro, Teórico. teórica. Correcto. Y si yo te preguntara, ¿a qué variación de la lengua corresponde este aspecto teórico? ¿Al dialecto? No lo hizo por la patria. Ah, claro. Muy bien. Claro, teórica, ¿no? Esta es una característica de la lengua teórica, por las reglas, por las normas, ¿no? Que comprende nuestro idioma, el castellano. Así es. La número 3 dice, habiendo finalizado el partido, se ensarzaron en una diatriba. ¿Comprenden? Subestándar. Se ensarzaron. Y acá No, diatriba. no estándar. O sea que se fueron en Estas son una palabras fiesta. nuevas, ¿ah? Super estándar. Son palabras nuevas. ¿Qué significa eso? Claro, Estándar. Subestándar. claro. Super estándar. Ensalzado es una gresca. Y diatriba es una ofensa, una afrenta. Subestándar. Son jergas, algo así para seguir normal. Sería subestándar. Disculpe. Claro, entonces, son palabras nuevas
Son palabras nuevas, enzarzaron, diatriba, ¿no? Pertenece al nivel. ¿A qué nivel? Subestándar. Subestándar. No, subestándar no, porque recuerden que el subestándar es el lenguaje popular, el lenguaje vulgar, o la lengua popular, la lengua vulgar, ¿no? Y acá, por ejemplo, no hay presencia de belleza a través de la palabra, solamente son palabras nuevas, ¿no? Que pueden ser utilizadas por personas, una lengua culta, personas que han estudiado, personas que se han instruido, ¿no? Entonces, pues, se encuentra dentro del nivel estándar, correcto, la lengua culta, ¿no? Correcto, muy bien. No. A ver, ustedes dijeron superestándar. Superestándar solamente se va a manifestar en el lenguaje literario, cuando se crea belleza a través de la palabra, poemas, novelas, dramas, ¿ya? Ahí. Cuando, por ejemplo, utiliza mucho las figuras literarias, metáfora, hipérbole, antítesis, hipérbato, para crear belleza, para darle ese carácter estético a las oraciones, a las frases. Bien, vamos a pasar al siguiente. La 4. Dice, ¿a qué nivel del sociolecto corresponde el siguiente texto? ¿Qué dice el texto, chicos? ¿Pueden ver? ¿Qué dice? El tío mancó a su jato por choborra. Sí, jato, ¿no? ¿Jato qué cosa significa? Popular. Popular. Claro, ¿no? Jato, Casa. ¿no? Y choborra. Subestándar. Choborra. Subestándar. Subestándar. Habría dicho superestándar. El tío mancó en su jato por choborra. Claro, en su... es un lenguaje, son jergas, ¿no? Y están preguntando a qué nivel, ¿ah? ¿A qué nivel? Hay 3 niveles. Subestándar. El superestándar, claro. El estándar y el subestándar. ¿Cuál es el nivel? Subestándar. Subestándar. Acá es clarito, acá es el nivel. Ahí está, subestándar. La respuesta sería la C buena. La 5. Dice, ¿a qué nivel del sociolecto corresponde el texto? Juan habla, ¿no? Juan. ¿De quién es este paraguas? Ana. No lo sé. Mío no es. Juan. Alguien olvidó un paraguas en el pasillo. Muy bien. Entonces, aquí dice a qué nivel del Estándar. corresponde. ¿Cuál es? Estándar. Claro, es el nivel estándar. Muy bien, chicos. El nivel estándar. Correcto. Muy bien. La número 6. La expresión. Perdón, acá es la expresión, no es la expresión. Acá no hay coherencia. ¿Ya? La expresión. Del monte en Galadera, por mi mano planchado tengo un huerto. Por mi mano plantado tengo un huerto. ¿A qué variante del dialecto corresponde? Porque el dialecto, ¿te acuerdas que el dialecto tenía variantes, ¿no? Variantes de tipo léxico, morfológico, semántico. Morfológico. A ver. Morfológico. Del monte en la ladera, por mi mano plantado. Tengo un huerto. Morfológico. Sintáctico. Sí, por ahí. A ver, miren acá. Acá, por ejemplo. Esta es una oración. Pero mira,
se ha roto el orden lógico, se ha alterado el orden lógico de las palabras. ¿Cuál sería el orden? ¿Alguien puede decirme cuál sería el orden correcto de esa oración, de las palabras? Tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte. Ya, muy bien. Claro, entonces ahí, por ejemplo, lo que se ha hecho es darle ese orden que se había quebrado. Bien, entonces, ¿de qué tipo es la variante con respecto al dialecto? Sintáctico. Correcto, ya lo dije. Sintáctico, correcto. ¿Y por qué dijeron morfológico? No es morfológico, es sintáctico. ¿Ya? Yo no dije. Yo tampoco. Yo tampoco dije. Ahora dicen que nadie dijo, ¿ya ves? Ya. Sí, yo dije la tuya. Ya, A ver, vamos a la siguiente pregunta. A ver, creo que hay otras preguntas. La 7. Cuando cada persona manifiesta su lengua de diversas maneras, Habla. ¿cómo se le llama a eso? Habla. Vocabulario. Claro, se le llama vocabulario, habla, lengua o lenguaje. Habla. ¿Lengua? Lengua. O sea que cada persona Habla, tiene habla. una forma peculiar para hablar, ¿no? Habla. Habla, correcto, habla. Muy bien, ese es el habla. Bien. Luego dice, la número 8, la expresión. Bueno. Ma. Bueno, no sé quién habla así. Ma. Ya acá la comida, porque sabes, tengo filo. Socialecto. Un ejemplo de dialecto y diolecto. Socialecto. Táctico. ¿Es un ejemplo de qué, chicos? Socialecto. Dialecto. Dialecto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿está haciendo uso de qué? Ya está. Filo. ¿Está haciendo uso de qué? Jergas. De jergas, correcto. Nivel subestimado. Jergas, ¿no? Un lenguaje vulgar. Socialecto. Entonces, dice, esto es un ejemplo, esta forma de expresión, ¿no? ¿Es un ejemplo de qué? ¿La respuesta cuál es? Socialecto. Sociolecto. Ahí está. Eso es, la respuesta es sociolecto. Sociolecto. Correcto. Ahí está. Bien, a ver, chicos, ¿me están escuchando? Sí. Ya, muy bien. A ver, bien, entonces ya hemos desarrollado este tema sobre planos de lenguaje. Ya sabemos que los planos de lenguaje son 2. ¿Cuáles son? Nadie me responde. ¿Puedes repetir? y habla. Lengua y habla. Lengua y habla. A ver, ¿quién fue el lingüista considerado el padre de la lingüística, quien estableció este concepto de plano de lenguaje? Lo hablamos en un inicio. Eso es de química. Claro. Federico. No, Federico. Algo así. Algo así. Ya no sé qué pasa. Un nombre muy complicado, profe. Es un nombre, profesor. Es un nombre, eso, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que es un Señor. Un señor con un nombre muy difícil. Un señor. Profesor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, profesor? Fue Saussure, ¿ya? Ferdinand Saussure. Él fue el lingüista suizo quien... ¿Saussure?
Saussure, quien dio la definición de planos de lenguaje, ¿ya? O sea, quien dividió el lenguaje en lo que era lengua y habla. Ya, Saussure, no lo olviden. Ahora, ¿Cuándo ya? sí. Ahora, hemos visto, ¿cuántas variantes de la lengua hemos visto? ¿Cuántas variantes de la lengua hemos visto? 4. 4. ¿Cuántas variantes de la lengua hemos visto? 5. Hemos visto 2 variantes de la lengua. ¿Cómo se llama? 2. 2. 2. Habla y lengua. Lengua y habla. El Lengua y habla. Lengua y habla. dialecto y el socio. Dialecto. Al dialecto, ¿cómo se le llama? Es una variante de tipo Dietópica. diatópica. Muy bien, correcto. Y el sociolecto es una variante de tipo Diastrática. Diastrática. correcto. Muy bien, muchachos. Muy bien, correcto. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué cosa dijimos que era el dialecto? Es la variación regional del uso de una lengua. Correcto. O sea que, correcto. O sea, ahí la variación, o sea que el factor que va a determinar la variación de la lengua es el factor geográfico. Las regiones. Eso es lo que determina justamente esa variación. ¿Ya? Bien. Chicos, escúchenme. La clase lo voy a colgar hoy día lo voy a colgar en Cubicol para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan repasar. Ajá. Esta actividad, esta aplicación ya está resuelta. Ya está resuelta, entonces solamente lo copian en el cuaderno, nada más. Y lo marcan la respuesta, porque ya lo hemos resuelto. ¿Ya? Y les voy a dejar también una tarea el día de hoy. Les dejo una tarea en el Cubicol. La tarea, escúchenme, la tarea se resuelve en el mismo Cubicol. Ahí mismo se resuelve la tarea. No me van a mandar nada por WhatsApp. Okay. Por WhatsApp no me mandan nada. ¿Ya? La tarea se resuelve en el mismo Cubicol. ¿Ya? Y sobre la tarea, mañana va a haber una asesoría sobre la tarea, para despejar alguna duda que ustedes puedan tener, para aclarar alguna duda, mañana va a haber la asesoría, ¿no? Creo que es de media hora o 35 minutos. Entonces ahí podemos conversar cualquier duda que tengan sobre la tarea, me la hacen saber, ¿no? Para yo aclararles. La tarea, la fecha de entrega va a ser la tarea el día de mañana hasta las 10 de la noche, más o menos. O sea, porque la asesoría creo que es a partir de las 4 o 3 de la tarde. Entonces tienen tiempo ya hasta las 10 de la noche para ya darle sus últimos detalles ahí a la tareita y luego ya, ¿no? Ya, chicos. Mañana Sí. la asesoría es a las Entonces, 4:30. Sí, muchachos. Más bien, bueno, creo que hasta acá nomás. Ya hemos finalizado entonces de dictar el curso de comunicación. Más bien ya con ustedes ya será hasta otra oportunidad. Pasen un buen día, chicos. Cuídense. Chao, profe. Gracias. Cuídese, profesor. Gracias. Cuídense también bastante ustedes. Cuídese. Bye. Bye. Vaya todo.